Amigas de Madreando, escondan todo que hoy sí vamos a hablar cosas importantes y así que tienen que prestar toda la atención. Vamos a hablar acerca de la educación sexual, esa que de repente no hablamos, se lo dejamos a alguien más, lo delegamos para la escuela o el colegio y que es responsabilidad nuestra. Ay, Dios mío, este tema sí que lo han pedido y aquí estamos para platicarlo en Madreando. Estamos y estoy feliz de que estemos con Scarlett. Yo ya este tema, Scarlett ya me ha ido introduciendo el tema y me dijo algo que me pareció súper importante, hacer la introducción de que este tema o lo explicamos nosotros o se los explica un amiguito o lo aprenden de redes o pantallas. ¿Qué prefiere uno? Ajá, así que así, vamos a comenzar este tema. Scarlett, bienvenida. Y bueno, ¿desde qué momento y cómo introducimos este tema a nuestros niños? Ok, para empezar y poder dar educación sexual a nuestros hijos, nosotros nos tenemos que educar sexualmente. Y esa es una parte muy importante y un punto de partida que como mujeres, como padres, como hombres, sí es necesario que lo toquemos, que entendamos que nosotros venimos de una generación sin educación sexual. Algunos creen que pornografía fue su educadora sexual y no, esa fue una fuente muy equivocada de lo que es la sexualidad humana, respetuosa y real. Algunos creen que fue el amigo, ¿verdad? Que me decía, que me contó, que me explicó. O algunos creen que yo porque vi algunas cosas y eso tengo educación sexual. Entonces es importante reflexionar, yo qué sé de este tema y solo lo vivo en mi vida como pues sí, así se hace, esto se hace, punto, esto me debería sentir y punto, esto es para mi sexualidad. O sea, si tenemos que partir de yo educarme sexualmente. Yo tengo dos dudas importantísimas porque, bueno, tengo una hija que lógicamente ya voy tarde, siento, a los 9 años, lógicamente ya tiene que saber más de lo que ya sabe. Y si no, como tú decís, ya lo supo por otro medio que definitivamente ni quisiera saber. Pero uno, me imagino que no hay edad. Y como no hay edad, pues lógicamente no podemos tampoco pintar del duendecito y la duendecita y el cisne. Y tenemos que hablar las cosas con la verdad, ¿sí o no? Así es. La educación sexual ya pensando, yo me eduqué, ¿verdad? Porque si no me educo, voy a mal educar. Claro. ¿Okay? Entonces, desde ese punto es importante, yo ya me eduqué. Cuando empiezo, desde que nace. Desde que nace empezamos. Scarlett, pero ¿cómo así? Es que no le vas a empezar explicando detalles que no necesita saber un bebé. Empiezas con normalizar su cuerpo y hablar de su cuerpo, por ejemplo, de sus genitales, tal como hablarías de su oído, ¿verdad? Así como el oído, ay, mi amor, hay que lavarlo, límpialo bien por acá, aquí repasa muy bien. Exactamente igual voy a hablar de sus genitales. Y por nombre y apellido, me imagino. Exactamente el nombre correcto y los nombres correctos de hombre y de mujer. ¿Y cuáles son esos nombres correctos? Porque mis hijos le dicen que pirilín, que aquí, que allá, ¿verdad? O sea, hay seguros nombres que pues por supuesto que no son los correctos. Entonces, contanos, empecemos, ¿cuáles son los nombres correctos? Los nombres correctos en la mujer es vulva, ¿sí? No vagina. La vagina es parte de la vulva, es vulva. La vulva es la parte genital de las mujeres que tiene varias partes, ¿sí? Y en los hombres es pene y testículos, las dos principales, ¿verdad? Pero es importante que para ir educando también enseñemos que hay otras partes que ellos tienen que entender y esta es una forma muy hermosa de verlo. Estas partes conectan con tu corazón, mi amor. Conectan con tu corazón. Vas a sentir si tú las lavas, tú sientes en tu corazón cómo la estás limpiando. Y hay otras partes también que vamos a sentir directo en el corazón. Son nuestros glúteos, ¿sí? Nuestras nalguitas y también las mujeres cuando crecen sus pechos. Entonces ya le vamos diciendo los nombres adecuados a cada parte. Y si ustedes tienen una hija, es importante que su hija sepa las partes de su vulva. Y es importante que un varón sepa las partes de su pene. Sí, por el nombre específico y hablando como hablaría yo de la oreja, ¿verdad? Este es cartílago, ¿verdad? Por dentro de tu oreja está tu oído y yo tengo que hablarle las partes correctas. Entonces, para que hayan casitas sepan, la vulva tiene las siguientes partes. Labios mayores, labios menores, clítoris, el orificio por el cual orinamos, ¿sí? Conducto urinal y la vagina. Todas esas partes tienen la vulva. A mí me da demasiada risa porque cuando se lo traté de explicar a mi hija, cuando hicimos la primera introducción acerca de eso, me dice, ¿cómo?
pero entonces ¿cuántos hoyitos hay ahí abajo, verdad? O sea, como que es algo complicado de entender, Ajá. pero dice, no es cierto, y verdad, como se ponen así como a buscar, pero esa curiosidad me imagino que también tiene que permitirse dar para que puedan darle Es explicación. natural. Ahora, Ajá. ¿por qué la importancia de hablar de educación sexual? Digamos, en la casa nos dirán, ay no, ¿para qué vamos a hablar de esto? Ellos ya saben que esa es cosita y cosito, y se acabó. O sea, ¿para qué es importante que nombren las cosas como son? Es importante entender que estamos creando un niño para llegar a ser un adulto. ¿Sí? Eso es muy importante de entender. Yo estoy creando un niño para llegar a ser un adulto. Y si una mujer adulta no tiene placer sexual, no sabe comunicar, mira, no me gusta que me toques así los labios, no me gusta que me hagas esto y hoy mi vagina se sintió bien, esto me dolió. Si una mujer adulta no sabe comunicar esto, ella misma no está viviendo una vida sexual sana. Entonces yo tengo que entender, yo estoy educando a un niño para que llegue a ser un adulto. Ponerle los nombres correctos es porque yo estoy ayudándote a que tú puedas llegar a ser adulta. Y una adulta que también va al médico y le dice, doctor, se me inflamó el clítoris, o doctor, me duele exactamente la entrada de mi vagina. O sea, imagínense, de ahí venimos nosotras, Sí. me duele ahí abajo. Sí, y yo creo que aquí todas estamos tragando fuerte porque todo esto va como para todas, ¿verdad? O sea, que estamos aprendiendo cosas básicas que yo en mi cabeza lo que decía, bueno, porque si les da una infección para que puedan nombrar, mira, tengo una infección en el prepucio, en vez de decir allá abajo o en el pirilín. Y así como irse en las partes, pero todo lo que decís, ¿verdad? Ya va a la educación de uno como adulto de cómo estoy viviendo yo mi sexualidad y cómo esto de alguna forma va a influir en mis hijos también. Sí, y es que nosotros lógicamente no decimos las cosas por su nombre y no solo en la sexualidad, sino que cuando tenemos algún secreto de alguien más, pues tampoco lo decimos por su nombre y obviamos muchas cosas que son más evidentes que el agua pura. Pero me imagino que esto también nos podría ayudar a controlar mucho la parte de la reproducción más adelante. Lógicamente, esta es una parte que nosotros quisiéramos evitar ver niñas embarazadas de 10 años, de 12 años, que lógicamente sucede mucho en países latinoamericanos y que nosotros quisiéramos lógicamente hacer o aportar algo para que deje de pasar. Sí, definitivamente que la educación nos va a ayudar a prevenir muchísimas cuestiones que vemos dentro de nuestra sociedad y que abuso es uno de ellos, ¿verdad? Podría ser ese el tema para abordar, ¿verdad? Sí. Que la educación sexual va a ser tu herramienta para prevenir en tu hijo un abuso, que la estadística de Guatemala es terrible, de cada 10 niños, 6 sufren abuso sexual. Wow. Y de esos 6 niños, 70% de los abusadores fue un familiar o un amigo muy cercano a la familia. Entonces, sí es importante entender que si yo no la educo, no le estoy dando las herramientas para que ella pueda prevenir y vivir algo real en ella. Y pedir ayuda en el caso de ser necesario, él o ella, porque esto Él o imagino ella. que es... Sí, no es solamente para las niñas. Vamos a tener que tener ese tema en el siguiente capítulo de Madreando, porque el abuso, como tú lo dices, la estadística es exageradamente significativa, es alarmante y de repente todos en la casa, todos hemos padecido de algún tipo de abuso y tenemos que compartirlo y denunciarlo y ponerle un alto también a esto. Yo siempre he compartido en el programa que parte también de estos abusadores, de esta mala generación, de esta sociedad también que no está en buenos pasos, es culpa nuestra. ¿Por qué? Porque no ha habido una mamá que le diga, eso no, te voy a denunciar porque eso está mal. Entonces también eso tenemos que corregirlo, estemos o no estemos a tiempo, siempre hay una mamá detrás de esa persona mala. Así que eso lo platicaremos en el próximo episodio de Madreando.